Y todo esto sin que haya un solo preso político, sin que haya un solo medio de comunicación censurado o clausurado. Y no son 2 días, son 10 años. Porque les voy a decir algo. Si esta oposición, que yo digo que una de las causas que esa oposición no logra derrotar a Chávez, que parten de mentiras. Eso de que Chávez era un dictador, como si nosotros los venezolanos no supiéramos lo que es una dictadura. Nosotros hemos vivido toda nuestra historia bajo dictadura de diversa índole, incluso dictaduras disfrazadas de democracia, como las que vivimos bajo el punto fijismo. Y jamás en nuestra historia hubo mayores crímenes que los que cometiera esa democracia representativa. Jamás hubo mayor número de presos políticos que los que hubo bajo esa democracia representativa. Jamás hubo mayores violaciones a los derechos humanos que bajo esa democracia representativa. Y así ha sido toda nuestra historia. Así ha sido toda nuestra historia. De manera que nosotros somos, como yo lo he dicho muchas veces, somos peritos en dictaduras. Por esa razón tenemos, yo no sé si la mayor, pero una de las más ricas obras literarias de las cárceles políticas. Nosotros tenemos un libro como el de José Rafael Pocaterra, Memorias de un venezolano de la decadencia, traducido a todos los idiomas del mundo. Y difícilmente creo que haya una obra que la supere en calidad literaria, en dramatismo. Y tenemos también grandes poetas, poemas escritos en las cárceles. La balada del preso insomne de Leoncio Martínez, el poema más estremecedor que yo haya leído en mi vida. O 2 libros de Andrés Eloy Blanco, Barco de Piedra y Baedeker 2000, escritos en la cárcel, en el castillo de Portocabello. Y así Jopin, otros escritores. Y luego tenemos el libro del camarada José Vicente Abreu, también traducido, si no a todos, a la mayoría de los idiomas del mundo. Se llamaba SN, bajo otra dictadura. Es más, Venezuela, ahora, después éramos conocidos por el petróleo, pero éramos conocidos por esas obras. Cuando se hablaba de Venezuela, se hablaba de cárceles, porque esas extraordinarias obras maestras de literatura carcelaria. Después nos comenzaron a conocer también por el petróleo y ahora nos conocen por Chávez. En el mundo entero nos conocen por Chávez. A veces me contaban unos compañeros que estuvieron en Argelia y fueron a un mercado y les preguntaron que dónde eran, pues les dijeron que de Venezuela, de América, y se le ocurrió a uno de ellos de Chávez. ¡Ay! Todo el mundo conocía quién era Chávez y se vinieron todo el mercado
a saludar a los paisanos de Chávez. Bueno, de manera que lo que le quiero decir con esto es que cuando nos estamos planteando la necesidad de continuar este proyecto, de continuar un proyecto que nos ha transformado en un país que está en el centro de la atención mundial, que es un ejemplo para los pueblos oprimidos, es un ejemplo para las clases excluidas, que internamente hemos adelantado en materia de salud, en materia de empleo, y conseguimos un país con el 20 o 22% de desempleo. Y ahorita estamos en el 100% con todo lo difícil que es vencer el desempleo. Precisamente aquí, en el Ministerio, estamos ahorita pensando en implementar un plan, un sistema de empleo para superar incluso hasta ese 7% que todavía tenemos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, en materia de salud, en materia de educación, imagínense un país tan rico como el nuestro, el petróleo, con casi 2 millones de analfabetas, y nosotros fuimos declarados en un año por la UNESCO territorio libre de analfabetismo. ¿Cuántos cientos de miles compañeros que están haciendo bachillerato o que han terminado el bachillerato? ¿Cuántos centenares que están en las universidades? Estamos formando 29 universidades más. Es decir, no se trata, como les decía, de otorgarle al Chávez el derecho a reelegirse. No, se trata de darle al pueblo venezolano el derecho a que pueda elegir el gobernante que hasta ahora se ha ocupado del pueblo en todos los sentidos, históricamente, internacionalmente y humanamente en nuestra. De manera, camaradas, que el problema de la enmienda, además, estrictamente dentro de las normas jurídicas establecidas por la Constitución bolivariana, estamos trabajando por esta enmienda. De manera, camaradas, que el problema de la enmienda es un problema donde está en juego el destino de nuestro pueblo, donde está en juego el destino de los grandiosos planes que supone el proyecto bolivariano. Como lo ha dicho muchas veces el presidente Chávez, nosotros no estamos aspirando a sencillamente llevar a cabo pequeños planes, no. Aspiramos a transformarnos en breve plazo en una potencia mundial, como la soñara el Libertador. Grande no por sus riquezas, sino por su amor a la libertad. Grande por el impulso que le da al ser humano. Grande porque no queremos que los venezolanos continúen humillados por las grandes potencias. De manera, camaradas, que esa es además la gran misión de la clase obrera. Es la clase obrera la que puede impulsar, liderizar un proyecto tan grandioso como este, porque la clase obrera no tiene nada que perder sino sus cadenas, como lo decía el manifiesto comunista, porque la clase obrera es la que tiene en sus manos el aparato productivo, el aparato económico. Son alrededor de 13 millones de obreros y empleados, es decir, somos la mitad de la población, somos el 80% de los electores. De manera que la responsabilidad que tiene la clase obrera. Anoche, precisamente, leyendo yo un libro, citaba una frase de Jean-Paul Sartre
que decía que el obrero que solo se ocupa de sus reivindicaciones económicas y no se ocupa de los intereses de conjunto de la clase obrera, era un traidor de clase. Y efectivamente, ante la inmensa responsabilidad que tiene la clase obrera en este momento histórico, cualquier otra espíritu dedicado exclusivamente a reivindicaciones económicas es verdaderamente una traición al país y una traición a la propia clase. Muchas gracias, camarada.